Buenos días, alumnos. Hoy vamos a iniciar la primera clase de Elemento de Derecho 1 con el módulo 1 correspondiente a los temas vinculados en el programa a Derecho Constitucional. El Derecho Constitucional, ante todo y antes de iniciar concretamente la clase, es el derecho marco en el cual se estructura todo nuestro régimen, toda nuestra normativa y que regula las relaciones entre el Estado y los habitantes. Vamos a empezar por el derecho constitucional porque vamos a hacer un análisis normativo desde las normas más importantes, donde se desgajan las garantías constitucionales, hasta la norma más sencilla, que es la pericia que corresponde al módulo 6. Así sucesivamente vamos a ir pasando o bajando los escalones de uno en uno, pasando por la relación jurídica, pasando luego por lo que son los procesos, la prueba, las ciencias que colaboran a la producción de la prueba pericial propiamente dicha, y en el último módulo, como les había adelantado, vamos a ver dos clases de pruebas periciales, las que tienen que ver con la pericia documentológica y la que tienen que ver con la pericia accidentológica. A los fines de avanzar con esto, vamos a compartir la pantalla con el cuadro que ustedes tienen en la plataforma y allí vamos a ver y analizar la primera parte del módulo 1 que se corresponde al tema del derecho constitucional. Bien, como ustedes ven allí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un concepto, una primera aproximación a lo que tenemos que entender nosotros como constitución. ¿Mm? La constitución es la ley fundamental del país. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a partir de la constitución se determina, por un lado, la organización del Estado, como es nuestro país, que es un sistema republicano y federal, en la que se compone de tres órganos de gobierno, que son el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial, y establece, por otro lado, también la Constitución, la relación del Estado como tal con los habitantes del país. Entiéndase por habitantes a todas las personas, no solo a los nativos, sino a aquellos que viven en nuestro país y son extranjeros, o a los que circunstancialmente por alguna razón ingresan a nuestro país o se encuentran en tránsito en nuestro país, ya sea a través de aeronaves, de buques o que se encuentran en vía terrestre en alguna carretera de nuestro país. La Constitución, en función de tal, va a ser el órgano más importante de la estructura jurídica de la Argentina, y a través de él va a establecer algo que ustedes tienen ahí que se denomina el marco jurídico. El marco jurídico debemos entenderlo en el sentido literal de la palabra, o sea, es lo que va a dar enmarcación a toda la normativa jurídica. Toda la normativa jurídica debe seguir los lineamientos que establece la Constitución para ser redactada y para ser aprobada por el Congreso de la Nación, y también para poder ser llevada a cabo en la práctica tanto por el Ejecutivo como por el órgano o poder judicial. Cuando hablamos de marco es básicamente haciendo una similitud a lo que es el marco de un cuadro, o sea, establece los límites de la pintura y en este caso establece los límites en los cuales el Estado va a tener que estructurar la normativa jurídica y por otro lado le permite a los habitantes del país poder saber concretamente cuáles son aquellos límites que le van a garantizar en establecer relaciones jurídicas con cierta consistencia y por determinado tiempo. O sea, de alguna manera podemos decir que la Constitución va a establecer una serie de reglas generales, para que ustedes lo puedan comprender mejor, que va a organizar al Estado por un lado, pero también va a sistematizar lo que es
el armazón de ese Estado desde todos los aspectos que correspondan, o sea, desde el aspecto jurídico, como desde el aspecto de la organización y formas de elección de los ciudadanos para poder acceder a los distintos cargos de poder, como también a las facultades y las funciones que cada uno de esos órganos de poder va a tener. Esto nos lleva a analizar a la Constitución desde dos factores. Una primera parte que se llama la parte dogmática de la Constitución, o sea, aquella en la que están establecidos los principios generales de la normativa de nuestro país, están establecidos los derechos, como se marca ahí, y las garantías de cada uno de los individuos, temas que vamos a analizar a posterior. Pero también en la parte dogmática se establecen de cierta manera cómo nosotros los habitantes nos vamos a vincular con los poderes públicos, de qué manera, cuáles van a ser los límites de los poderes públicos y cuáles van a ser las garantías que nosotros vamos a tener para evitar el avasallamiento del poder público, para evitar que el Estado, que reúne las tres grandes estructuras de poder, o sea, el que hace la norma, el que ordena la norma y el que ejecuta la norma, no avasalle nuestra condición de individuo, nuestra condición de persona. Por lo tanto, las relaciones jurídicas que nosotros tenemos todos los días, cuando vamos a comprar un caramelo, cuando vamos a subir al colectivo, cuando hacemos un contrato de compraventa de un inmueble, de un vehículo, todas esas relaciones jurídicas van a estar reguladas en la Constitución. De la misma manera, también van a estar reguladas las relaciones sociales, o sea, la creación de ámbitos de recreación para cada uno de nosotros a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida, como también las relaciones estrictamente políticas, o sea, como les dije anteriormente, la forma en que cada ciudadano puede acceder a los distintos poderes del Estado, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones que se deben cumplir y de qué manera se va a garantizar el acceso a ese poder a todos los ciudadanos que se encuentren en esas condiciones. Y por el otro lado está una segunda parte de la Constitución que llamamos programática, o sea, se refiere al programa de construcción de un Estado, que en el año 1853, cuando se redacta la Constitución Argentina, en el artículo 1 de la Constitución establece de alguna manera el programa de país que se pretendía en ese momento, que era un país republicano y federal. Por lo tanto, allí en la segunda parte de la Constitución, en la parte programática, se establece la estructura jurídica de los poderes, o sea, cómo cada uno de los poderes va a tener determinadas funciones, determinados derechos y determinadas obligaciones. Asimismo, va a establecer cuáles son los límites de esos poderes del Estado, cuáles van a ser los derechos que un poder tiene sobre el otro y cuáles van a ser las obligaciones que esos poderes tienen de manera recíproca, porque como nosotros sabemos, el sistema de control que tiene un poder con relación a otro en nuestro país es un sistema de pesos y contrapesos, o sea, un poder controla al otro poder para que no se desboque la estructura de ambición que normalmente tiene cualquier poder en cualquier lugar del mundo y de esa manera poder autorregularse como Estado y poder ejercer y cumplir la función que le corresponde al Estado. Además, ese control o autocontrol que tienen entre los poderes establece una cierta relación. O sea, por ejemplo, para poder eh, realizar una ley, se necesita la aprobación de la misma por el Congreso de la Nación, pero además se necesita la promulgación por parte del Ejecutivo, que es una segunda parte de la ley, pero además una tercera cuestión será el análisis que luego, en determinados casos, el Poder Judicial hará de esa ley para saber y determinar si esa ley es efectivamente constitucional, o sea, si esa ley se ajusta a ese marco jurídico que establece la Constitución o está por fuera de ese marco jurídico y la declarará inconstitucional. Y esto es el ejemplo más claro de lo que hablamos nosotros con relación al control o autocontrol que tienen cada uno de los poderes entre sí en relación a cada una de las actividades que el poder realiza. No debemos perder de vista fundamentalmente cuál es la función general de la Constitución, o sea, como regla general, la Constitución va a servir de
barrera, de límite. Si nosotros nos imaginamos un dique, en cualquier lugar de la Argentina que nosotros vivamos hemos visto lo que es un dique. Es una construcción natural que tiene una pared que contiene esas aguas, enorme cantidad de agua, que si se llega a desbordar va a producir grandes desastres individuales, personales, ecológicos, de toda condición. Bueno, la Constitución es esa pared que contiene esas aguas turbias, que es un Estado, por la misma razón de que el Estado tiene todo el poder, tiene toda la estructura, o sea, el Estado hace la ley, el Estado tiene el poder para ejecutar la ley, o sea, tiene la policía o los organismos de seguridad. Y el Estado también tiene el poder judicial, o sea, quien dicta la sentencia ante el incumplimiento de una ley. Cuando esto se desborda, cuando el dique cede, cuando el dique no contiene esas aguas, ese enorme poder del Estado se derrama sobre la sociedad y obviamente provoca grandes estragos. Nosotros en nuestro país hemos sido testigos de toda esta situación a lo largo del tiempo. Fundamentalmente lo que pasó en la década del 70, cuando el poder del Estado se desbocó y se derramó sobre la ciudadanía y produjo los grandes desastres, el gran genocidio que significó la década del 70. Pero también hoy en la actualidad, en la época de democracia, también existen determinadas situaciones, determinados momentos en que el poder se pretende, se quiere desbocar, se quiere salir de ese ámbito de contención y provoca de alguna manera ciertos riesgos dentro de la vida social. Por lo tanto, la Constitución va a servir de barrera, de dique, de protección para cada uno de nosotros con relación a ese enorme poder que tiene el Estado. De alguna manera nos va a permitir a nosotros poder ejercer algo que vamos a ver más adelante, que son las garantías constitucionales, y nos va a permitir de esa forma, a través de las garantías constitucionales, construir un gran escudo de protección contra ese desbocado muchas veces poder o esa ambición de poder que tiene el Estado de querer ocupar lugares de que no le corresponden dentro de la estructura social. Todo esto, de alguna manera, como ustedes lo ven ahí, nos va a conducir a darle a la Constitución no solo la condición de ser el marco jurídico, sino de encontrarse en la cúspide de la pirámide, en la supremacía, ser el órgano o el instrumento jurídico de supremacía sobre el cual se construyen, o bajo, mejor dicho, del cual se construyen todas las demás normativas, desde las leyes del Congreso hasta una simple resolución de un director de despacho en cualquier organismo del Estado. Es así que el propio artículo 31 de la Constitución dice que de esta Constitución de las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la nación. O sea, la Constitución está en la cúspide, luego vienen las leyes del Congreso. El tema de los tratados con las potencias extranjeras, si bien en su momento cuando se redactó la Constitución y así quedó en el artículo 31, porque eso no se reformó en el año 94, se sostenía que estaban al mismo nivel de las leyes o por debajo de las leyes en algunos casos, pero luego en la reforma del año 94, ciertos tratados internacionales alcanzaron un determinado nivel que los colocó al mismo nivel de la Constitución, temas que ya vamos a entrar luego a analizar pormenorizadamente. Pero sin duda que este principio de que la Constitución es un órgano, es una estructura legal suprema, es una estructura que impide, que no puede ser derogada por ninguno de los poderes, mucho menos por el poder legislativo, que es a su vez un poder que ha sido creado por la Constitución, o sea, un poder inferior creado por la Constitución no puede derogar este principio de que la Constitución es el órgano supremo, es la normativa suprema sobre la que se construye toda la normativa del país.
y es el marco, o sea, es el que encierra a la normativa, y cualquier normativa que se cree y esté fuera de ese marco será inconstitucional. O sea, las leyes no pueden ir en contra de lo que dice la Constitución. Tal vez ustedes ahora tal vez no lo comprendan todavía esto de que las leyes no pueden ir en contra. Ya lo vamos a ver cuando entremos a analizar las garantías constitucionales en particular. Pero sí quiero que nos quede claro que la Constitución se ha conformado hoy en la actualidad en su supremacía por la Constitución como instrumento legal y jurídico supremo. Pero junto a la Constitución, en un mismo nivel, en un mismo escalón, se han incorporado los tratados internacionales de derechos humanos a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que lo coloca en ese mismo nivel a los tratados, y estos tratados son operativos, o sea, son aplicables y no necesitan ninguna ley del Congreso ni ninguna aprobación del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo para que sean aplicados o para que los ciudadanos hagan valer ese poder. Por lo tanto, esto cambia de alguna manera en el año 94 con la incorporación de estos tratados internacionales, cambia de alguna manera esto de que en la cúspide solo estaba la Constitución y hoy la comparten a la cúspide la Constitución por un lado y los tratados internacionales por el otro. O sea, también ha permitido esto el nacimiento de una nueva jurisdicción, o sea, de un nuevo órgano o de una nueva estructura de órgano de control sobre los actos del Estado, que es supranacional, o sea, que está fuera de nuestro país. A eso se refiere supranacional, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen sus sedes en Costa Rica y que tienen su sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. ¿Esto qué significa en la práctica? Que cualquier violación a la Constitución Nacional por cualquier órgano del Estado, en el incumplimiento de los deberes que marca la Constitución y que marcan los tratados internacionales de derechos humanos, nuestro país puede ser demandado en esas jurisdicciones y puede ser susceptible de que se le aplique una sanción por el incumplimiento o por la falta de control respectivo para el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales y las garantías supranacionales, o sea, las garantías que están establecidas tanto en el Pacto de San José de Costa Rica como también en los otros tratados internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución. Sin duda que se ha generado de alguna manera, y acá lo vamos a ver, una discusión. Si en la Constitución están establecidos todos los derechos, o si hay algún derecho que no está establecido en la Constitución. Como toda norma y como toda estructura de redacción hecha por seres humanos, obviamente que faltan algunos derechos o algunas garantías, o faltaban en general algunos derechos y algunas garantías desde 1853 hasta 1994. Pero allí la Constitución vino a solucionar ese problema y aún hoy lo sigue solucionando, lo que se llaman los derechos implícitos. Los derechos implícitos son aquellos derechos que se encuentran en las relaciones jurídicas y políticas de la sociedad, y que tal vez no están expresados de manera concreta en la Constitución, pero no quiere decir, y así lo sostienen los tratadistas constitucionales, no quiere decir que esos derechos no sean válidos ni sean reconocidos. Muchos de ellos no estaban reconocidos hasta el año 94, pero fueron reincorporados en el año 94 con los tratados internacionales de derechos humanos, como los derechos del niño, niña y adolescente, como los derechos de la mujer, como los derechos a las personas que están encarceladas, o sea, las penas de tortura o pena de muerte. O sea, todos esos derechos que por ahí no han sido reconocidos en la Constitución de manera expresa, los tratados lo han venido a reconocer. Pero de alguna manera son lo que se denominan derechos implícitos, o sea, derechos que si bien no son reconocidos, son aceptados tanto por el Estado como por
la ciudadanía y que deben de alguna manera ser aplicables desde el primer momento. O sea, estos derechos implícitos permite la idea de principio de soberanía en la forma republicana de gobierno, o sea, el principio de establecer que el Estado, si bien tiene poder, pero tiene límites en función de esa soberanía que se le otorga a los ciudadanos de presentar o plantear determinados derechos que en algún momento no le han sido debidamente reconocidos o que no han sido enumerados de alguna manera en la Constitución. Y adentrándonos ya a lo que es propiamente dicha la Constitución, o sea, habiendo dejado ya toda esta introducción de cuál es la función de la Constitución, para qué nos sirve la Constitución, vamos a intentar explicar qué es la Constitución, si es una ley, si no lo es, si tiene características o elementos que son propios de las leyes o no, cuáles son aquellas cuestiones que hacen a la existencia de la Constitución ya de manera expresa y concreta. Se sostiene que la Constitución, de alguna manera, y ahí lo vamos a marcar y les voy a leer, es una disposición general conforme con la recta razón, elaborada para el bienestar general y promulgada por la autoridad legítima. ¿Qué significa esto? ¿A qué le tengo que entender? ¿Mm? ¿Es una disposición general? Sí, es una disposición general. Allí lo tienen los elementos, es una norma general. Es el elemento material de la Constitución, esta disposición general, porque es aplicable al Estado, pero también a todos los habitantes, sin excepción, como ya lo aclaré al comienzo, o sea, todos los que habitan nuestro país, sean argentinos, sean extranjeros, sean nativos o sean naturalizados argentinos. Y esa norma general se elabora, se construye para el bienestar de estas personas, o sea, para el bienestar nuestro, para el bienestar de los habitantes del país, ¿sí? Y que a la vez es promulgada por una autoridad legítima. La autoridad, entiéndase por autoridad legítima a la Asamblea General Constituyente, la única autoridad legal y reconocida para crear, redactar o reformar la Constitución argentina. Y de ese concepto se desprenden estos elementos. Ya algo dije, es una norma general, es el elemento material de la Constitución, es lo que le da existencia real a la Constitución, es la norma. Una norma que está dirigida a todos los habitantes, sin excepción de nacionalidad. Solo basta que estén dentro del suelo argentino. Entiendo ese suelo en el sentido amplio, como mar, como aire, como límite terrestre. Y que a la vez genera un segundo elemento. La Constitución tiene como segundo elemento el procedimiento establecido. O sea, para que la Constitución sea una Constitución debe cumplir un procedimiento, que es el elemento formal de la Constitución. O sea, el procedimiento que consiste en una ley del Congreso que llame o que considere la necesidad de reforma constitucional, luego llamar a una elección para que se elija a los constituyentes, establecer el lugar y la sede donde esa convención constituyente se va a situar para redactar o reformar o cambiar la constitución, determinar las condiciones y el tiempo por el que van a intervenir esta Asamblea General Constituyente y de alguna manera cumplir con todos y cada uno de los pasos que se establecen para que se redacte una constitución. Y obviamente cuando hablamos de redacción hablamos del elemento normativo, o sea, de la norma. ¿Y dónde está la norma en la Constitución? Está en la palabra, lo que dice la Constitución. Lo que no dice la Constitución no es norma, no es obligación, no es derecho. Pero lo que está en la norma, lo que dice la Constitución, es lo que el Estado debe respetar fundamentalmente y lo que nosotros debemos reconocer como ámbito de protección fundamentalmente. Pero estos tres elementos, el elemento material, el elemento formal y el elemento normativo,
no van a servir de nada si no tenemos el órgano de poder. O sea, ¿quién está legalmente autorizado a redactar una constitución? No lo está el poder legislativo. O sea, el Congreso de la Nación no puede hacer una constitución ni reformarla ni cambiarla. Es facultad del constituyente, o sea, de ese instrumento de poder que ha sido elegido especial y específicamente para la redacción o reforma de la Constitución, que va a tener un poder limitado en el tiempo, desde que empieza la primera sesión hasta que se establece la fecha de finalización de la sesión de la Asamblea General Constituyente. Sin ese órgano de poder, que es el constituyente, que es la persona encargada de redactar la Constitución, no se puede en nuestro país modificar la Constitución, ni cambiar la Constitución, ni alterar la Constitución. Pero obviamente es necesaria que la Constitución sea dada a conocer. Es necesaria que se cumpla con el último elemento, el elemento de conocimiento. O sea, de nada me sirve tener una norma si nadie la conoce, si nadie la puede leer, si nadie sabe cuáles son sus derechos ni cuáles son sus obligaciones. Esto lo establece o lo sostiene Juan Bautista Alberdi en su libro Las bases para la construcción del país, su libro emblemático, y allí sostiene que la publicidad es un elemento central, que no porque esté al último entre los elementos, como ustedes lo ven ahí, significa que sea el último elemento sin mayor importancia, no, es uno de los principales elementos de la Constitución, es la publicidad, es lograr que el conocimiento de la Constitución llegue a todos y cada uno de los habitantes del país. Cuando se hizo la reforma del año 94, por ejemplo, los diarios de mayor tirada en la Argentina, Clarín, La Razón, La Nación, La Gaceta en Tucumán, o cualquier diario de cualquier provincia de la Argentina, de gran importancia, de gran tirada, durante un tiempo que fijó la Convención Constituyente, debían acompañar junto a su diario una vez a la semana una copia de la Constitución Nacional. Era la forma de cumplir con ese elemento de conocimiento, de publicidad de la norma constitucional, en este caso de una norma reformada, no nueva, pero reformada, y su reforma tenía mucha trascendencia y era institucionalmente muy importante que así fuera. Por otro lado, ustedes tienen aquí las características de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son? Puedo mencionar 4, y yo les pido que tengan la mayor atención posible porque estas 4 características que tiene la Constitución se van a ver reflejadas luego en la ley. Algunas de ellas van a estar repetidas en la ley, pero con otro sentido totalmente distinto, con otro sentido totalmente diferente. Así, podemos decir que las obligaciones, los 4 características que tiene la Constitución son, por un lado, la obligatoriedad, la generalidad, la estabilidad, la no retroactividad. Esas son las 4 características que tiene la Constitución. Y vuelvo a repetirle, le pido la máxima atención en esto, porque después tendrán que compararlo con las características de la ley. La primera tiene que ver con la obligatoriedad. ¿Qué significa esto de la obligatoriedad? O sea, la Constitución se establece para todos los habitantes del país. Vuelvo a reiterar un concepto que no nos debemos olvidar. La Constitución se establece para todos los habitantes del país. Y en el caso de la misma, se establece hasta una nueva reforma que pueda mantener ese criterio, que pueda modificar ese criterio. Pero por otro lado, la Constitución no es obligatoria para los habitantes, porque en definitiva los habitantes son los destinatarios de la Constitución, son a los que la Constitución está dirigida para protegerlos de las maniobras del Estado. Por lo tanto, la Constitución es obligatoria y se impone al Estado, tanto al Estado nacional como al Estado provincial, o en su caso también en algunos casos a los estados municipales,
como es, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires o el municipio de cualquier provincia. Se les impone. O sea, los estados no pueden, bajo ningún caso, utilizar ninguna forma de represión o de presión o de procedimiento que vaya en contra de lo que establece la Constitución con respecto a las garantías de las personas que pueden ser procesadas o condenadas. La segunda de las características tiene que ver con la generalidad. ¿Qué es la generalidad? Es el destinatario de la Constitución. Como ya les dije, la Constitución está dirigida a todos los habitantes, en beneficio de todos los habitantes, incluso de las personas extranjeras que están en nuestro país de manera circunstancial y aunque sea por unas pocas horas en nuestro país, la Constitución está para protegerlos a estos sujetos. Por último, en tercer lugar, tenemos la estabilidad. Como toda norma tan importante y fundamental que conforme el marco jurídico de nuestro país y que es la base o sostén de toda la normativa, este es un requisito esencial, ya que la Constitución debe permanecer vigente la mayor cantidad de tiempo posible y ser inalterable en la mayor cantidad de tiempo posible, porque esto va a permitir de alguna manera que la Constitución se mantenga vigente y que le dé seguridad jurídica a las relaciones que tienen las personas entre sí en todos los ámbitos de la vida social que tenemos nosotros. Por lo tanto, cuando se habla de estabilidad, se habla de asegurar que la Constitución dure en el tiempo la mayor cantidad de años posible hasta que sea necesaria una reforma. De hecho, la Constitución de 1953 duró en nuestro país hasta la reforma de 1994. O sea, podemos decir que duró casi 140 años, más o menos, duró la Constitución argentina. Y la no retroactividad es la cuarta característica, porque en definitiva la Constitución significa la creación de un proyecto del país hacia adelante. Mira hacia el futuro, no mira lo que ha pasado, mira lo que va a construir, mira un nuevo proyecto de país o la creación de un proyecto de país. Los constituyentes del 53 miraban un nuevo país que estaban construyendo. Los constituyentes del 94 miraban la posibilidad de reformar la Constitución en función de un país que se iba a reconstruir a partir de esa Constitución en 1994. O sea, establece de alguna manera la base sobre la que se va a asentar lo político, lo social y lo cultural de un país, sin dejar de lado el desarrollo económico del país en función del proyecto que cualquier constituyente expresa al momento de presentarse en una reforma constitucional. Ahora, todo esto que acabo de decirle, todo esto que acabo de establecer como una introducción de lo que es la Constitución Nacional, de lo que son las características y los elementos de la Constitución Nacional, no nos sirven de nada si no tenemos en claro que la Constitución en la primera parte, en la parte dogmática, o sea, donde se entiende por dogmática aquello que viene impuesto y en el cual yo debo creer o en el cual yo debo hacer efectivos los derechos y las obligaciones que el Estado tiene para mí como ciudadano. Así como yo les dije al comienzo que la Constitución tenía dos etapas o dos partes, una parte programática y una parte dogmática, dentro de la parte dogmática se encuentran esto que vamos a empezar a desarrollar, que son las garantías constitucionales. No sirve de nada lo que les redacté, lo que les mencioné, de lo que hablamos, si no hablamos primero y principalmente
de qué son las garantías constitucionales y para qué sirven las garantías constitucionales. Al respecto, debemos decir que la finalidad más importante que tiene la garantía constitucional es asegurar la libertad de los habitantes y los derechos individuales de cada uno de los que habitamos el suelo argentino. Asegura la libertad, asegura que nuestra libertad ambulatoria no va a ser privada por cualquier motivo o por cualquier razón, y asegura nuestros derechos individuales, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a estudiar, el derecho a ser sometido a un proceso con las debidas garantías, o sea, con el reconocimiento de lo que significa ser parte de un proceso, de la oportunidad de defenderse, de ofrecer pruebas, de producirla, de alegar a favor o en contra de las mismas y de tener una sentencia que sea justa. Como yo les dije al comienzo de la clase, hablar de la Constitución es hablar de la misma como un dique de contención. Los ladrillos con los que se construye ese dique de contención tan fuerte son las garantías constitucionales. Ese dique de contención que nos ayuda a protegernos a nosotros, los individuos, con relación a esa gran cantidad de agua que tiene el dique y que si se desborda, si se rompe, sin lugar a duda generará en nosotros una gran catástrofe, ¿sí? Hasta podemos decir la muerte de muchos sujetos, de muchas personas, ¿sí? Como sucedió en algún momento, o sea, porque el Estado se va a desbordar, porque va a perder el control, porque obviamente va a significar para aquellas personas que están dentro del Estado, pero que el Estado no ha respetado sus derechos, va a significar una gran violación de los mismos. Por eso la propia Constitución dice en el artículo 28, y ahí lo tienen expresado ustedes, los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores, o sea, en los artículos que están en la primera parte de la Constitución, dice así, no podrán ser alterados por leyes o que reglamenten su ejercicio. O sea, todos los derechos y las garantías son operativos, o sea, son aplicables desde el primer momento y no van a poder ser restringidos por una ley que diga tal derecho va a tener tales limitaciones. No quiere decir que no hay leyes que regulen esos derechos o esas garantías, sino que la idea es que todos los derechos sean reconocidos y sean aplicados y sean protegidos. Básicamente las garantías constitucionales la podemos encontrar en un artículo de la Constitución, que es el artículo 18. El artículo 18 regula de alguna manera estas garantías. Si ustedes leen el artículo 18 de la Constitución, van a ver que allí se pueden defender 4 estructuras de garantía. La primera, que habla de la inviolabilidad de la libertad o garantía individual o garantía de las personas. Una segunda grupo que son las garantías procesales. Un tercer grupo que son las garantías de los encarcelados o a favor de las personas encarceladas. Y un cuarto grupo que tiene que ver con la garantía de no aplicación de penas graves, torturas o infamias. Quiero aclararle que estas garantías constitucionales, de las 4 garantías constitucionales, nosotros vamos a ver 2, porque son 2 las que nos interesan en el desarrollo de la materia y en el desarrollo de la profesión que ustedes van a tener. Las otras no las vamos a ver en este caso porque son garantías propias del estudio de aquellas personas que se dedican exclusivamente a las cuestiones del derecho. Las 2 que vamos a ver son las 2 primeras, la de inviolabilidad a la libertad personal o garantías individuales y las denominadas garantías procesales.
vamos a entrar específicamente primero a lo que son las garantías individuales. Las garantías individuales debemos entenderlas como las garantías que son aplicables a todos y cada uno de los individuos que componen una sociedad. Son garantías que aseguran nuestra vida diaria en todo lo que hacemos, en todo lo que nos desarrollamos. Que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, están activas esas garantías. Y que están activas por solo ser individuos, solo ser personas. Y convivir dentro de un país determinado. Las garantías son 4 básicamente, ahí la tienen, son el juicio previo, el juicio previo, el juez natural, la defensa en juicio, la defensa en juicio es la tercera. Un segundito, le voy a marcar. Y la cuarta, la inviolabilidad del domicilio y los papeles privados como garantía fundamental de cumplimiento por parte del Estado. Vamos con la primera de las garantías individuales, el juicio previo. El juicio previo, si ustedes lo leen en el artículo 18 de la Constitución, van a ver que ahí habla de que toda persona tiene que ser sometida a un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. O sea, que el juicio previo implica necesariamente dos condiciones. Primero, que toda persona que quiera ser sometida a un proceso, llámese un proceso criminal, llámese un proceso civil o un proceso administrativo, cualquier clase de proceso, debe necesariamente conocer o saber que existe una ley que prohíbe determinadas cosas o que reconoce determinadas otras. Pero por otro lado, además, entiende este artículo que hablar de juicio previo implica imponer la obligación de realizar un proceso, o sea, un camino entre la denuncia y la sentencia, que conforme una serie de reglas muy estrictas que vamos a ver en su oportunidad, que es en el módulo 4, y que están prefijadas de antemano, hace llegar este proceso al dictado de una sentencia. O sea, es un proceso que tiene dos caras. Por un lado, impone la obligación de realizar un proceso ante una denuncia, cualquiera sea. Y en segundo lugar, impone que ese proceso que se realiza de acuerdo a determinadas reglas que están prefijadas, se cumpla como condición para que pueda funcionar, esta garantía. O sea, cuando hablamos de juicio previo, para sintetizarlo, hablamos de la posibilidad de contestar la acusación, de ofrecer pruebas, de cuestionar la prueba, de poder alegar a favor de la prueba que uno presenta y cuestionar la prueba contraria y darle instrumentos al juez para que resuelva en función de todo eso, de toda esa prueba y todos esos elementos y declaraciones, aquello que considere lo mejor para el sujeto. El segundo, o la segunda garantía, es la denominada juez natural. ¿Esto qué significa del juez natural?
significa que le asegura a cada uno de nosotros que habrá un juez designado o elegido o establecido, para ser más preciso y más específico, un juez establecido con anterioridad a la fecha del hecho, que no va a depender de la voluntad política del gobernante de turno de designar a un juez. O sea, yo quiero aclarar acá, cuando hablamos de juez no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la institución juez. O sea, yo sé que si yo cometo un hecho delictivo en el día de la fecha, me va a corresponder, por una disposición de la Corte Suprema, un turno. ¿Mm? Y que en ese turno va a haber un juez que está establecido y un fiscal, y que no me van a poder poner otro órgano de poder que no sea estos dos que están ya previamente establecidos, más allá de la persona. No importa la persona individual que sea juez o que sea fiscal, importa que el cargo, la función exista y esté establecida que va a ser el juez en determinada fecha en que se han producido estos hechos. O sea, el juzgador está establecido de manera previa. No quiere decir que el juzgador sea la persona, sino la institución juez. ¿Mm? Y esto viene a cerrar de alguna manera una puerta muy importante, que es prohibirle al presidente y por ende también a los gobernadores y a cualquier intendente poder ejercer cualquier clase de función o facultad jurisdiccional. ¿Mm? O sea, que solo los jueces van a poder resolver los conflictos que se manifiesten en el cumplimiento no de las relaciones jurídicas. El presidente, y léase gobernador o intendente, no van a poder tener ninguna injerencia en las funciones judiciales o jurisdiccionales. Y esto es de manera explícita, no es implícita, es de manera explícita. La tercera de las garantías individuales que vamos a ver es la garantía de defensa en juicio. ¿Qué significa esto de la defensa en juicio? Así como se nos garantiza el derecho a ser oído a través de un juez natural y dentro de un proceso determinado, esto no sería real, no existiría si no existiera esta garantía de defensa en juicio. La garantía, entiéndase por garantía de defensa en juicio, la participación junto a la persona acusada de un abogado que lo asista o lo represente según el caso y de esa manera haga oír su voz en los estados judiciales. Este es un requisito dentro de la estructura del juzgamiento, pero a la vez es una garantía absoluta. O sea, no puede ser modificada, cambiada, entendida de otra manera. Es una garantía absoluta para todas las personas que son sometidas a un procedimiento. Es esto del derecho a ser asistido por un profesional del derecho, valga el juego de palabras. O sea, comprende de alguna manera la defensa que nosotros vamos a hacer de una acusación real, fundada o no, pero es la defensa que yo voy a hacer. Y para poder saber qué defensa voy a hacer, material o técnica, debo imperiosamente, necesariamente, recurrir a un profesional del derecho. Aquel sujeto que está preparado para actuar en el ámbito del derecho y de proteger a los habitantes. Por último, encontramos lo que se llama la inviolabilidad del domicilio y los papeles privados. La Constitución reconoce a la propiedad como una garantía o un derecho absoluto, o sea, mi propiedad es inviolable. Pero, por otro lado, nosotros vemos que el Poder Judicial ingresa en la propiedad, que la policía ingresa a las propiedades, pero básicamente
el derecho a la inviolabilidad del domicilio se da en función de la protección de lo que llamamos nosotros la propiedad privada y la intimidad de la persona y de su familia. O sea, nunca, ningún juez, ningún fiscal, ni ninguna autoridad policial puede ingresar a mi propiedad sino por una orden especial y específica que el juez va a establecer. Esto tiene que ver con lo que yo les decía anteriormente, cuando hablábamos aquí del artículo 28 de la Constitución Nacional, que decía los principios, garantías y derechos reconocidos en los artículos anteriores no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, habrá una ley que va a reglamentar cuándo se va a poder violar una propiedad o los papeles privados, sí, que es la que ordene el allanamiento, la requisa de la persona o la revisión de documentación privada. Si hay, es el código de procedimiento, pero esa ley, ese código de procedimiento no puede de ninguna manera quebrantar lo que dice la Constitución con respecto al derecho esencial de defensa en juicio. O sea, se le debe poner en conocimiento al imputado y a su defensor de que se va a hacer un allanamiento. El día y la hora y qué es lo que se va a allanar. ¿Por qué? Porque la propiedad es inviolable. Y se entiende por propiedad privada todo lo que el sujeto, todos los lugares donde el sujeto se encuentra, o sea, su casa si está en su casa, una habitación en un hotel si está en otra provincia, su vehículo si está en su vehículo, su oficina, todo eso forma parte de su domicilio. Por otro lado, los papeles privados, si bien hoy ya no se escriben cartas, no se hacen papeles particularmente, pero entiéndase como papeles privados en sentido amplio, lo que tiene que ver a lo que está establecido, a la forma en que hoy se comunican cualquier persona, a través de los medios electrónicos, y que de alguna manera forman parte del ámbito privado. Cualquier comunicación o mensaje que yo me establezca o me envíe con otra persona. Y a esos mensajes no pueden ser leídos, no pueden ser escuchados, si no son bajo mi autorización o la autorización de un juez que establezca en qué condiciones hace necesario que esos papeles o esa documentación o esos textos o esas escuchas van a poder ser analizadas por órganos especializados. O sea, solo se acepta la vulneración de esta garantía constitucional con la expresa resolución de un juez que ordena que eso se lleve a cabo de esa manera, con los requisitos legales que se establecen para poder llevar a cabo esa medida si el juez no establece otra forma de llevar a cabo esa medida. Por último, en esta primera parte de la unidad 1 vamos a ver lo que se llaman las garantías procesales. Las garantías procesales tienen mucho que ver con lo que realizan ustedes o van a realizar ustedes como peritos, porque el perito en definitiva va a tener intervención en un proceso. Entonces tiene que conocer cuáles son las garantías que se establecen en el proceso a favor de las personas demandadas o imputadas, según sea un proceso civil o un proceso penal. Quiero aclarar que a diferencia de las garantías individuales que se encuentran activas de manera plena sobre cada uno de nosotros, las garantías procesales sobrevuelan sobre nosotros, pero se hacen efectivas y se ponen en práctica real cuando sufrimos la persecución en un proceso civil, penal o administrativo. Y estas garantías son un conjunto de normas que establecen una seguridad frente a la Constitución, a fin de que el proceso o la causa civil o penal se desarrolle en función de la no violación de las normas establecidas por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, para sintetizarlo más fácilmente, las garantías procesales van a asegurar al sujeto, a cualquiera de nosotros,
que no va a poder ser presa del aparato punitivo del Estado. O sea, esta garantía acá le muestro claramente esto que yo hablaba más arriba, de que formaba, perdón, que formaba un dique de protección a los individuos. Cuando yo hablo de que forma un dique de protección a los individuos, estoy haciendo referencia específicamente, por ejemplo, a las garantías procesales. ¿Por qué? Porque va a evitar que ese poder punitivo, avasallante, destructor del Estado pueda recaer en el sujeto. Por más grave que haya sido el hecho que cometido, tiene el derecho a ser juzgado de conformidad con las normas que establecen el juzgamiento hoy en Tucumán o en la Argentina, y a que sea pasible de la aplicación de una sanción o no, según se demuestre su participación. Pero de alguna manera nos debe quedar en claro que las garantías procesales van a dar una seguridad en el resultado del juicio. ¿Por qué? Porque va a permitir que la sentencia que dicte un juez se cumpla con las máximas de respeto a la dignidad de la persona y de asegurarle al sujeto la posibilidad de que se haya podido defender de manera efectiva, concreta, clara y precisa. Esta garantía que se encuentra prevista en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos debe ser respetada. Vuelvo a repetir, si no existieran estas garantías, si estas garantías procesales no se activaran cuando el sujeto es sometido al proceso, estaríamos ante un gran mar que nos taparía, que nos violentaría, que no permitiría que nosotros podamos hacer absolutamente nada en pos de mejorar o de protegernos frente a ese poder del Estado. Estas garantías procesales son, por un lado, el estado de inocencia que les marco, la coerción procesal, la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba, y la no persecución múltiple. Vamos a la primera, el estado de inocencia. El estado de inocencia no significa que el sujeto es inocente de lo que ha realizado, sino que es una condición en la que se encuentra el sujeto hasta que el Estado, a través del órgano ejecutivo, del Poder Ejecutivo, cambie. Para darle un ejemplo, en los estados civiles pueden ser soltero, casado, divorciado, viudo. Un estado cambia cuando otro estado lo modifica. Esto pasa lo mismo. El estado de inocencia va a cambiar cuando otro estado lo modifica. ¿Cuál va a ser el otro estado? La condena. Pero hasta tanto la persona sea condenada, el sujeto debe ser considerado inocente. Hasta tanto el sujeto se casa, debe ser considerado soltero, por más que se case ese día. Hasta que no está firmado el acta de matrimonio y conformado legalmente el matrimonio, se le debe considerar al sujeto en estado soltero. Lo mismo sucede acá. El estado de inocencia es ese. Es un estado en el que todos y cada uno tenemos frente al poder del Estado cuando somos sometidos a un proceso. Durante el desarrollo del proceso no somos culpables de nada. Debemos ser considerados y tratados como inocentes. Así lo dice la Convención Americana en el artículo 8.
¿Mm? Y solamente va a cambiar nuestro estado cuando hay una certeza de culpabilidad dictada a través de una sentencia que quiebre ese estado de inocencia. Mientras tanto, no debemos ser considerados culpables hasta que no se establezca una resolución en esas condiciones. ¿Qué es esto de la coerción personal? Coerción viene de la palabra o viene de ejercer fuerza o poder. Entiéndese por el ejercicio de la fuerza o poder durante el desarrollo del proceso. De alguna manera podemos decir que asegura la protección física de los sujetos que son sometidos a cualquier clase de proceso. Y asegura también que no va a ser quebrantada las libertades que se encuentran reconocidas jurídicamente por la Constitución y por las leyes durante el desarrollo del proceso. O sea, que no se va a poder ejercer ninguna clase de fuerza, ni poder, ni presión para restringir ninguna libertad, ni para agredir físicamente al sujeto. O sea, si bien la facultad de ejercicio de poder o de fuerza la tiene el Estado, solo la podrá ejercer el Estado con relación a la persona demandada o imputada a los fines de que ésta cumple el proceso. ¿Por qué y cómo lo voy a explicar? En un proceso civil, una medida coercitiva es, por ejemplo, el embargo de un bien, el embargo de dinero. ¿No? Esas son medidas coercitivas. ¿Y por qué se la aplica si no se la debería aplicar? Porque cuando se considera o se entiende o entiende el juez ante el pedido de la parte de que el sujeto se puede poner en estado de insolvencia o puede malvender sus bienes con la intención de evitar tener que pagar una indemnización. Y en el caso del proceso penal, la medida coercitiva por excelencia es la prisión preventiva, o sea, la prisión durante la realización del proceso, hasta el dictado de la sentencia. ¿Y cuándo se da esta situación? Cuando el fiscal o el acusador le demuestra al juez que el sujeto se puede escapar, o sea, se puede fugar, ya sea porque no vive en la provincia, porque no tiene arraigo, no tiene familia, no tiene bienes, no tiene empresa o trabajo seguro, o cuando el sujeto pueda intervenir en el proceso alterando o modificando o ejerciendo ciertas presiones en la producción de la prueba. En esos dos motivos puede restringirse esa libertad que se garantiza en el estado de inocencia a través de un ejercicio de poder por parte del Estado. ¿Mm? Pero en ninguno de los dos casos, ni en el embargo, ni en la prisión preventiva, se puede entender como restricciones ilimitadas de derechos por parte del Estado. En las dos debe establecerse límites. ¿Cuáles son los límites? Los tiempos. Establecer por qué cantidad de tiempo se va a establecer el embargo o por qué cantidad de tiempo el sujeto va a estar en prisión preventiva. Y eso es facultad de cada legislatura provincial en su función de la sanción del Código de Procedimiento que establece cómo y de qué manera se van a aplicar estas restricciones a las garantías individuales, a las garantías procesales, que es el ejercicio del poder por parte del Estado por la prisión preventiva o el embargo. La tercera de las garantías procesales y muy importante, y muy, pero muy importante, lo conforma la incoercibilidad del imputado. O sea, si hablamos de la expresión in, estamos haciendo referencia específicamente a un negativo. O sea, no se puede ejercer coerción, no se puede ejercer fuerza, no se puede ejercer presión a la persona imputada o a la persona demandada. O sea, esta regla que se le establece al Estado durante el desarrollo del proceso asegura al sujeto que no
va a poder ser autoincriminado. Le asegura el derecho a que no se lo va a obligar a autoincriminarse, ni se lo va a obligar a declarar, ni se va a obligar a que el sujeto brinde ningún detalle o información que luego pueda ser usada en su contra. Así se considera que esta garantía se pone de manifiesto en la facultad que tiene el sujeto de abstenerse a prestar declaración cuando se le requiere la declaración, o de hacerla bajo juramento, decir verdad. Se le asegura también la facultad de que es voluntaria la declaración de imputado o la contestación de la demanda, y que esa garantía no puede ser vulnerada, o sea, no puede ser ejercida de alguna manera a través de ninguna forma de medicación, hipnosis, amenaza, coerción, detector de mentiras. No puede ser sometido a ninguna de esas cuestiones si el sujeto voluntariamente decide prestar declaración. También le asegura la libertad de decisión del imputado. Es una facultad que el imputado pueda prestar declaración o ofrecer prueba en cualquier momento del desarrollo del proceso. No está obligado a hacerlo en ningún momento específico. O puede pasar el proceso sin declarar hasta que dicte sentencia el juez. Pero si lo hace, lo puede hacer en cualquier momento, con el reconocimiento de todas las garantías que ya hemos visto anteriormente. Y por último, le asegura al sujeto el derecho a ser asistido por un profesional técnico, que en este caso sería un abogado, el cual deberá tener una previa charla, una previa reunión con la persona imputada o demandada antes de que ésta preste cualquier tipo de declaración. Lo cual además obliga al Estado a informarle a la persona acusada o imputada o demandada y a su defensor de cuál es el hecho concreto por el que se le está persiguiendo. ¿Cuál es la prueba con la que se sostiene esa persecución? O el derecho a tener una audiencia privada y previa antes de contestar o decidir contestar o decidir declarar. O sea, esto es efectivamente en lo concreto, en lo material, lo que se llama la incoercibilidad del imputado o demandado. Y por último, la última de las garantías constitucionales, y con esto vamos a cerrar la primera parte de este módulo, está la garantía procesal de no persecución múltiple, o sea, que no se lo puede perseguir a una persona, a un individuo, simultáneamente por el mismo hecho o sucesivamente por hecho idéntico. O sea, ¿qué significa esto? Que no se le puede perseguir al sujeto varias veces por el mismo hecho. Ni tampoco puede ser perseguido por dos órganos de poder, por dos juzgados, por dos fiscalías, por el mismo hecho. Eso es la persecución múltiple, porque toda persona tiene derecho a ser sometido a un proceso, a ser juzgado y a que se le dicte una sentencia. Y con eso cerrar ese proceso. Y no puede de ninguna manera ser sometido constantemente a persecución o simultáneamente a persecución por otros órganos del poder. Este derecho, que es muy importante porque nos asegura a nosotros que en algún momento el proceso va a terminar, está establecido y reconocido por la Convención Americana en el inciso cuarto del artículo 8, el cual expresamente dice que se prohíbe toda forma de persecución múltiple o sucesiva de los sujetos que son imputados o demandados en un proceso. De alguna manera le asegura al sujeto que en algún momento va a tener una sentencia firme que va a cerrar su historia y que de esa manera va a lograr saber si es culpable o inocente. Y aunque no parezca y sea solo una garantía procesal con respecto a un sujeto particular y específico,
Esta garantía de no persecución múltiple es una garantía también de protección del Estado constitucional de todos los individuos. ¿Por qué? Porque es el derecho a la libertad, a saber que si yo tengo una sentencia firme que dice que yo no soy responsable, no me van a poder volver a perseguir luego por el mismo hecho. O sea, voy a poder ejercer de manera libre y restricta la libertad que es un derecho reconocido en la Constitución Nacional. De alguna manera, con esto cerramos esta primera parte de la unidad 1, en la cual hemos analizado la Constitución, su condición general, la importancia de por qué es suprema la Constitución y fundamentalmente hemos analizado las dos grandes estructuras de garantía, las garantías individuales y las garantías procesales. En una próxima parte vamos a analizar lo que tiene que ver ya con la ley y las diferentes normativas que tenemos, en particular en la regulación de estos derechos, de estas garantías y de estas libertades. Muchas gracias.